radionacional.com. La diferencia. Por favor, lo más breve posible la presentación, es cuando sabemos que hay mucha sustancia con el invitado. El caballero es estratega político, responsable de que unos cuantos de quienes están hoy en el poder estén en el poder en Latinoamérica, un activista profundamente respetado y un hombre que integra también los medios de comunicación a través de una empresa aliada con la televisión pública en Estados Unidos, el señor JJ Rendón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti y a toda tu audiencia por este grato momento porque podemos compartir. Inevitable empezar con lo que está pasando en Venezuela y con algo de lo que se habla poco, porque vemos la noticia, pero la perspectiva, la proyección de lo que está pasando, no aparece un camino realista para que cambie la estructura del poder. ¿Qué piensa? Estas situaciones normalmente son así. Fíjate yo tengo más de 10 años hablando de neototalitarismo en Venezuela. Desde el 2004. Y eso es lo que me costó el inicio de la persecución política, porque el gobierno, el régimen nunca quiso que le quitaran la careta. Y vengo diciendo que se dan unos indicadores de cuando un régimen deja de ser democrático y pasa a ser autoritario y ahora prácticamente una dictadura. Ahora nos dio por hablarlo de la Corte y que si la Corte le quitó la fusión. Perdónenme, ninguna de las actuaciones de la Asamblea han sido respetadas por la Corte. Ninguna de las órdenes han sido respetadas por los ministros de presentarse a dar la memoria y cuenta, la aprobación de presupuestos, las transacciones internacionales. No sabemos desde hace mucho tiempo dónde están las reservas de Venezuela. Tenemos casos de muchachos que mataron durante las manifestaciones del 2013-2014, presos políticos torturados, y no hay manera que la fiscal, ahora que algunos la sienten como heroína, tome posición al respecto. Se han usado las alertas rojas de Interpol, usando el sistema internacional de justicia para perseguir personas por su forma de pensar. Tenemos una diáspora de más de 2,5 millones de personas, que yo llamo desplazamiento forzoso, y no la llamo yo, la llama el derecho internacional humanitario. Entonces nosotros, a los venezolanos, como no estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a ver este tipo de ademanes y de abusos y de cosas, nos ha costado llegar al momento de llamar esto por su nombre, lo cual lo es desde hace mucho tiempo. ¿Cómo terminan este tipo de cosas? Bueno, a veces se escalan, lamentablemente, y yo no creo que las manifestaciones que tú veas hoy, aunque el gobierno trate de hacerlo ver así, sean movilizaciones pagadas ni por partidos, ni... No, son bastante, yo te diría casi un 90% espontáneas, lo cual es bueno y malo. Lo bueno es que el pueblo despierta, lo malo es que ahí también se presentan comportamientos radicales que pueden traer consecuencias peligrosas, de lado y lado. Si usted ve en los fenómenos sociales como eso escala, eso tiende al caos, no tiende al orden. Y cuando llega al máximo estado de caos, o sea, de ingobernabilidad, de falta de respeto a la autoridad, en ese momento pueden pasar dos cosas: que nos vamos a un conflicto interno armado, a una guerra civil o una anarquía, o nos vamos si la comunidad internacional interviene. ¿Y por qué digo la comunidad internacional? A mí me da risa, más bien tristeza, cuando los venezolanos dicen, digo risa irónicamente, que dicen, no, los problemas de los venezolanos los resolvemos venezolanos. Ni que nosotros viviéramos en Marte. Claro. Nosotros somos parte de una comunidad internacional donde hay unas reglas del juego y la gente se tiene que alinear. O te alineas con las dictaduras o te alineas con las democracias. Cuando la gente dice, no, es que a mí no me importan los musulmanes radicales, me parece que eso es libertad religiosa. Un momentico, si son 4.000 millones de musulmanes y 10% son radicales, bueno, son 400 millones de musulmanes radicales. Un momentico, yo no conozco ningún cristiano que quiera ser hegemónico en el mundo, ni los judíos lo quieren, ni los budistas lo quieren. Hay una religión que dice que sí, que nosotros tenemos la verdad y todos los demás somos infieles, que es una forma más de totalitarismo, en este caso religioso. Yo estoy en contra de todo tipo de totalitarismo y debe ser denunciado, revisado y consensado y alinearse. Ahora vemos una alineación ya no de expresidente, sino de presidente. Gracias a, imagínate tú, yo ayer no hallaba cómo agradecerle a Luis Almagro por su trabajo tan valiente, tan generoso, tan sincero, tan auténtico en su lucha por la democracia, el campeón de la democracia. Cualquier cosa que cualquiera de nosotros haya hecho durante estos años queda pequeña al lado de lo grande que representa la posición tan firme que ha tomado Luis Almagro. Y en este momento
tenemos que seguir presionando a la comunidad internacional, tenemos que hacer conciencia de los medios. Mira, Pedro, no es posible que si tú ves la televisión en inglés en los Estados Unidos, no se habla cero de Venezuela. Entonces yo le digo a los venezolanos que me están escuchando y a todos los latinoamericanos que les preocupa la situación, porque no es Venezuela. Si eso pasa en Venezuela, puede pasar en otros países. Venezuela es un síntoma de un estado de cosas, de una situación donde una gente prometió cosas a un país que estaba lleno de expectativas y quería cambio, lo usó, lo engañó, y después de 18 años vemos este desastre, porque nunca estuvieron preparados para gobernar, sino para desgobernar. Entonces, nosotros tenemos que empezar, los venezolanos, a mandar mensajes en inglés, a reclamarle a los medios americanos, porque mientras destacan lo de Siria, me destacan lo de Suecia, mientras destacan lo de Alemania, no se habla de lo de Venezuela, y no se habla, la responsabilidad es nuestra, porque los medios hoy son de doble vía. Un medio habla de lo que quiere hablar, más lo que la gente le induce a hablar a partir o de la presión en las redes sociales, o cartas, o reuniones, o presiones de lobby, y a veces conversación uno a uno como la que hoy tengo el gusto de tener contigo. Nuestra productora sonreía porque hoy empecé el programa mirando el New York Times y el Washington Post y quejándome de cómo no existe Venezuela, que debería ser uno de los tantos titulares en esta página de internet. Me quiero asomar algo de lo que mencionó, que tal vez a través de su interpretación arroje luz sobre una cosa muy confusa. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia se manda este invento de esas resoluciones, y aparece luego la fiscal Ortega, que nunca se destacó por su intención de defender ningún derecho, y condena eso, y dan marcha atrás. El delito ya se consumó de todas maneras. Claro. Yo no puedo pegarle un tiro a una persona y decir, ay, pum, me equivoqué. No, les traigo la bala. No, eso no se puede. Ahora, ¿a qué atribuye? ¿A chapucería? ¿A una monumental obra de teatro? Podría ser un momento. Ellos son expertos en la maldad. Ellos lo único que saben hacer muy bien, lamentablemente, es enredar, confundir, dilatar, atrasar. Eso es lo que saben hacer. Entonces, a mí no me gusta hablar sin digamos, pruebas o soporte, pero a mí no me extrañaría que esto sea parte de las tantas componendas que ellos manejan, como lograron. Mire, una de las cosas más insólitas que tenemos hoy es que nosotros dejamos de hablar del referendo revocatorio. ¿Por qué dejamos de hablar? No, porque se nos acabó Pero un momentico, si la Corte es capaz de suspender 3 diputados y decir que la Asamblea es inhábil para ejercer, y la Asamblea le anulan todas sus cosas, y después dice que ellos va a tomar la función de la Asamblea, y después dice que no, que ahora no, y la fiscal dice que hay una ruptura constitucional, ¿cómo que vamos a pasar a las elecciones regionales? No, yo quiero mi referendo revocatorio. Y cuando hay crisis de este tipo, y el problema lo tiene una lucha entre poderes internos, donde todos están en alguna medida u otra deslegitimados, unos porque aceptaron la imposición de la Corte, otros porque son la Corte, la fiscal porque fue cómplice y ahora parece que no, pero ahora parece que sí porque está en silencio, y un gobierno legítimo que permite que las fuerzas militares se utilicen contra el pueblo, entre otras tantas miles de cosas, que no es narcoestado. En ese camino, la única manera civil de resolver esto es que haya o un proceso general de relegitimación de poderes, donde todo el mundo pone el cargo a la orden y todo el mundo se elige, o un proceso de, referéndum revocatorio de las autoridades en general. Contribuyó, y tal vez de la forma menos esperada por ellos mismos, el Vaticano cuando dice vamos a estar presentes de alguna manera en este diálogo entre comillas. Sí. Me parece que fue como una anestesia que para algunos terminó transformándolo en fantasía, y en la práctica lo que hizo fue darle más ventaja al régimen. Claro, lo que nosotros no podemos ver esto de manera perspectiva, es decir, bueno, como perdimos el revocatorio, se pasó el tiempo, olvidémonos de eso. Claro. Aquí en la política es el único escenario en la vida donde la gente muere y resucita, y donde las causas mueren y resucitan, los temas mueren y resucitan 1000 veces. Entonces yo no dejo de reflexionar sobre las causas que nosotros tenemos que rescatar, entre ellas el referéndum revocatorio. Y causas interesantes como por ejemplo la redefinición del sistema electoral venezolano. ¿Cómo se habla hoy de vamos a elecciones regionales porque están atrasadas y no sé qué? Cuando tenemos el sistema electoral totalmente viciado, con una señora que sigue ahí, otros que ya se le vencieron los plazos y que se pone en su brazo el símbolo de la cosa revolucionaria y dice patria, socialismo, muerte, venceremos, whatever. Entonces un momentico, esta señora no puede ser
la juez electoral del país. Entonces, cada vez que uno se salta pasos, ya sea porque está desesperado y quiere una salida rápida, ya sea que se le olvidan, porque tenemos síndrome de Estocolmo también. Así como yo te estoy reclamando estas cosas, yo entiendo de una manera, digamos, psicológica, que muchos de los muchachos que tenemos hoy en Venezuela que no terminan de reflexionar sobre lo grave de la situación y sobre el fracaso de esta pseudo revolución, es que ellos nacieron o crecieron de 12 a 13, 9 años. Lo único que conocieron fue esto, nunca vieron democracia. Y claro, que los otros, que ya estaban más adultos, bueno, tienen 14, 18 años peleando y o están cansados o se han ido amalgamando la situación. Y llega un momento que te pasa como el síndrome de Estocolmo. O te aprendes a hacer el estado de indefensión, donde dices, bueno, no importa lo que hagamos, no importa lo que pase, no hay manera de salir de esto, porque cada vez que tratas de intentarlo, pasa un bloqueo, meten preso a una gente, matan a otra. El mensaje en esos casos es, bueno, primero no nos pueden matar a todos. Segundo, no hay forma de que nos exilien a todos. Y tercero, no nos pueden ni meter presos ni torturar a todos. Claro. Hay que salir todos, porque si sales por pedacitos, a los pocos que van saliendo, los van agarrando y los usan de ejemplo de amedrentamiento para que los demás no salgan. Y nosotros también tenemos que pensar que el aparato más grande del gobierno, el único aparato que le funciona, es el aparato de propaganda. Y entonces tú oyes grabaciones que nosotros mismos promovemos, donde dice, fíjate, tomaron el canal, ayer había una que decía que habían tomado el canal 8 y que entonces alguien estaba narrando que mataron al guardia de la puerta y que él estaba solo. Bueno, eso lo hacen ellos, para ver si algún loco ahí se mueve al canal 8 creyendo que pasó eso y lo agarran de una vez. Pero aparte de eso, para meternos ruido, vienen unos tanques moviéndose de un lugar a otro. Y entonces dice, mira, nos están trayendo los tanques. Bueno, entonces nosotros le estamos haciendo el servicio al aparato de propaganda de ellos. ¿Tú de verdad crees que en Venezuela, en una manifestación, el gobierno o algún militar va a disparar un tanque de guerra contra una manifestación? No existe. Pero los cubanos, que son muy hábiles en eso, dicen, a ver, hagamos una cosa, muevan los tanques. ¿Cuándo es el mantenimiento de los tanques? En septiembre, háganlo mañana. Y mueven los tanques de un lugar a otro. Y nosotros de idiotas agarramos con los celulares, grabamos la gran movilización del tanque y dicen, vienen los tanques. No vienen los tanques, o sea, no hagamos fantasciencia. Y el estudioso dice, antes los movían solo en septiembre, esto tiene que ser algo horrible. Para mover, claro, exacto. Entonces, difundimos grabaciones de gente supuestamente hablando por teléfono, como si la gente fuera idiota, diciéndole, yo estuve en la reunión y oí tal cosa. Y la gente entonces difunde esa grabación desde la supuesta reunión de oposición y del supuesto diálogo como si fuera verdad. Yo le pido a los venezolanos, a través de tu programa, a los que estamos en el exilio, sobre todo, que estamos ayudando con lo que podemos, que es las redes sociales, que verifiquemos las informaciones, que verifiquemos que esa foto que estamos difundiendo es reciente, que ese video es verdad, que eso no pasó en otro lado, que está bien que difundamos, pero difundamos cosas, primero pensemos por un segundo a quién le estamos haciendo el trabajo. Estamos trabajando para el aparato de propaganda del gobierno, no lo hagas. Estás amedrentando, estás metiendo miedo, no lo hagas. Estás defendiendo derechos humanos, estás denunciando, estás promoviendo la causa, hazlo. No estás seguro, como si fueras, porque hoy el trabajo tuyo, Pedro, lo estamos haciendo nosotros. Es decir, el periodismo es ciudadano hoy, y ese periodismo ciudadano tiene que usar las reglas del periodismo serio, que es verifique la fuente, determine si los hechos ocurrieron o no, y después difúndalo y dele la dimensión que tienen. Cierro con algo, mencionó Cuba. No solo son expertos en el tema de la propaganda, sino en control y represión. Sí. Y están impregnados en lo que es el aparato en Venezuela. Sí. No es tan fácil, hay 58 años de experiencia en manejar. Nunca tuvieron más que el maleconazo, aquel que fue un momentito espontáneo, cosas como las que se ven en Venezuela. Pero es un enemigo de verdad de otros pesos pesados en el tema de las dictaduras. Mira, este periodo de tiempo nos ha enseñado que nosotros ni éramos tan bravos, ni éramos tan guerreros, ni éramos tan duros como los venezolanos creíamos. Pero también nos ha enseñado una cosa, esa es la negativa, la positiva, que es que cuando la gente se cansa, se cansa. Sí. Nosotros somos de los pocos pueblos que tendemos a la ira. O sea, no pasamos como muchos otros pueblos, uno los puede llamar más tranquilos o incluso ladinos, depende del término que quieras usar. La gente se la traga y parece, y le gustan las formas. Nosotros somos Caribe. Claro. Y esto era un grupo que no era ni hacía pirámides, nosotros no hacíamos horóscopos, nosotros éramos guerreros y de hecho por eso nos exterminaron. Y lo que tú ves de nosotros es una mezcla de migrantes, porque los que quedaron fueron los Timotocuica y los Yanomami, que se fueron bien lejos. Los demás, y el estado Nueva Esparta se llama así,
por la pelea. Y la Amazonas se llama así por la pelea que se dio ahí. Entonces el gobierno que no se equivoque y que no crea, no quiero desmejorar la lucha de los cubanos ni de ningún otro país, pero los venezolanos cuando se cansan, se cansan. Y la gran pregunta que ha habido durante estos últimos tiempos es, ¿hasta cuándo aguantan? ¿Hasta cuándo aguantan? Pues cuidadito, porque cuando el venezolano explota, explota. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. Porque cuando explota, te repetía, viene el caos, vienen los extremismos, viene la violencia. Entonces yo espero que primero seamos conscientes de llevar los pasos e ir escalando metódicamente, sin que nunca superemos, ni siquiera igualemos, ni imitemos los métodos del régimen torturador, etcétera, agarrando un colectivo y ejerciendo justicia en la calle o una cosa de esa. Que tratemos de captarlos con la conciencia, que hagamos proselitismo puerta a puerta y que hagamos una concientización que determine al final que lo que hay en Venezuela son dos grupos, víctimas y victimarios, y un grupito pequeño que no llega a más de cientos de personas, quizás pocos miles, que son los grandes beneficiarios de la corruptela durante estos últimos 20 años. Señor, un placer tenerlo aquí. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. Estratega político, activista, ahí me quedo, porque fue lo que me dijo en términos específicos de con eso alcanza y sobra. JJ Rendón aquí en Actualidad 1040. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.